Te doy la bienvenida al podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Para más información, por favor, consulta las notas de este episodio y en www.andresjgomez.com. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva versión del videoblog y podcast Yo Soy Imparable. Esta es la edición de los sábados que vamos con una entrevista. Bueno, para este sábado realmente no tenemos una entrevista nueva, pero sí hay algo muy interesante que te invito a ver y escuchar. Y es que vamos a retomar dos de nuestras entrevistas más interesantes y vamos a hacer como un resumen, como un highlight de lo mejor que nos contaron. Iniciamos con la entrevista de Carlos Andrés Gómez, un semitocayo, quien tiene una historia de vida increíble de salir adelante después de una situación médica muy dura, muy joven. Y bueno, a continuación él nos va a contar acerca de lo que sucedió. Y en la segunda parte vamos a hablar con una señorita muy joven que conocí en un proceso de mentoring, que nos cuenta acerca de su historia, de lo que ha logrado, de lo que está logrando, y también una forma como de conectar con esos sueños y del ser merecedor, ser merecedor. Así que te invito a ver esas entrevistas a continuación, ese resumen, e iniciamos con la de Carlos Andrés Gómez. Vale, Andrés, bueno, yo soy fonoaudiólogo, es mi profesión de base. Llevo más de 20 años de egresado, estudié en la Universidad Nacional y me dediqué pues mucho tiempo al principio solamente a la academia. Esa era como mi vida, pero bien, llegó un momento muy complejo que ahora vamos a hablar un poco de eso y a partir de allí empiezo ya a cambiar de rumbo y empiezo a trabajar en consultoría en comunicación. Es decir, en buscar que otras personas tengan mejores ejecuciones de comunicación ante medios, ante audiencias, y así empecé a trabajar con diferentes audiencias en cómo colocar la comunicación en el punto ideal para que comuniquemos con poder y seamos mucho más influyentes. Total, creo que esto último que acabas de decir es clave. Es que a los 31 años están todas las metas, todos los sueños, eh, mucha obsesión por muchas cosas, por alcanzar y lograr tener una buena vida. Y yo estaba allí, había apuntado a mi vida académica, pero también tenía un negocio. Y en este negocio pues nos iba muy bien, lo hacía con mi esposa, y pues a todos nos llega la noche oscura. Eso es parte de lo que ocurre en la vida, y es que siempre hay momentos que nos van a retar. Y a mí me llegó a los 31 años, di un entrenamiento bastante grande a mucha gente, como 300 personas, y esa noche yo me acuerdo que, bueno, nos acostamos a dormir y el otro día, haciendo ejercicio, me cogió un dolor de cabeza muy, muy fuerte y ahí empezó la locura. Ya empecé a perder el habla, el movimiento quedé totalmente paralizado, ya hablaba y no se me entendía nada, me llevaron a la clínica, estuve 8 días en coma, pues como inducido, y cuando desperté, pues toda esa historia de los 31 años que había pasado ya había cambiado totalmente. Me levanté y me desperté después de 10 días, de 8 días en coma, y cuando desperté pues ya tenía medio cuerpo semi paralizado, una cuerda vocal paralizada, perdí el habla, la escritura, la lectura, no podía caminar solo, me había olvidado escribir, bueno, y me tocó empezar a recomponerme de a poco, y ahí es donde arranca el tema de lo que ahora me decías, y es, bueno, ¿qué hace uno ante esa situación? Y la verdad es que es retadora, ya han pasado 13 años, cuando después de 13 años ya estoy acá y he recuperado mucho, pues uno como que se le olvida un poco todo lo que ocurrió. Pero la verdad es que fue mucho trabajo, mucha terapia. Estuve 8 meses en terapia, 7 a 5 de la tarde todos los días, y desde ahí he seguido en rehabilitación. Pero sobre todo lo que más se afecta es la emocionalidad, porque entran muchas preguntas. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me podría recuperar? ¿Podré volver a trabajar? ¿Mi esposa se quedará conmigo? ¿Mi hijo lo perderé? Todo ese tipo de preguntas
son muy insistentes, sobre todo en la parte aguda del evento. Y ya posteriormente la emocionalidad empieza a estar ligada a esas propias dificultades corporales y cognitivas que también las tuve. Es decir, podré volver a caminar, podré ser independiente de nuevo. Y todo esto viene cargado de mucha emocionalidad en términos de, bueno, hasta dónde voy a poder llegar y qué va a quedar de mí. Finalmente, el trabajo se empieza a hacer a diario, ¿no? Y empieza uno a abordar esos conflictos emocionales todos los días. Algunos días mejores, otros días peores, pero la acumulación de días buenos es lo que hace pues que tú avances. Bueno, los retos sobre todo tienen que ver con la confianza, ¿sí? Confianza en ti y confianza pues para los que creemos en un ser superior, en saber que uno está en las manos de alguien y que finalmente todo se está dando. A veces la preocupación y la angustia impide que uno trabaje y haga cosas. Así que durante yo tuve dos procesos, Andrés. El primero fue el evento, es decir, perdí muchas habilidades y durante 5 años estuve muy enfocado en desarrollar de nuevo las habilidades. Pero es difícil abandonar quien era uno antes. Yo era muy obsesivo, trabajaba muchísimo, estaba muy entusiasmado por todo lo que me estaba pasando de mi vida y bueno, llegó esto como un freno y yo a los 3 meses de haber tenido el evento no hablaba bien, caminaba súper mal, eh, me tenían que llevar para todo lado, empecé a dictar clase en el Rosario. Esto era como una locura para todo el mundo. Y en esencia fue una locura porque siento que me desgastó mucho. Sin embargo, esa autoexigencia de volver a estar bien, de volver a recuperar el rol que tenía, de decir algo, mira que ahí acudo al nombre de tu podcast, a decir, bueno, yo esto no me va a detener, yo voy para adelante. Siento que eso me ayudó un montón. La disciplina te ayuda un montón, Andrés. Cuando tenemos dificultades que siempre van a llegar, cuando hay algún reto que no sabemos por dónde tomarlo, la disciplina de hacer todos los días lo que tienes que hacer te va a ayudar. Y puede que lo que uno haga no sea totalmente grande o gigante a los ojos de otras personas, ¿sí? Pero haciendo todos los días una acción constante, indefectiblemente te va a llevar a algún lado. Es decir, como decía Jim Rohn, es imposible que una acción disciplinada tenga un resultado. Así que esta acción me fue llevando finalmente a ir recuperando corporalmente las habilidades. Ya empecé a caminar mejor, el habla empezó a mejorar, no 100%, pero empezó a mejorar. Ya podía tragar mejor, alimentarme mejor, no me atoraba la cuerda vocal. Y bueno, esto fue después de mucha terapia, la voz empezó a recuperarse también. O sea que esta fue la primera parte del evento. Entonces tenía muchas dificultades corporales y empecé a trabajar. Pero la segunda parte ya no se llama evento, sino se llama fibromialgia y fatiga crónica. Ya llevaba 5 años en la universidad, estaba trabajando medio tiempo, súper enfocado allí, pero comenzó a volverse más insidioso el segundo problema, y es la fatiga y el dolor. Y si bien lo había tenido desde el principio, se empezó a volver tan fuerte que ya me sacó del juego de la universidad. Es decir, ya tuve esto, entré en incapacidad, duré un año incapacitado, finalmente me pensionan y ahí comenzó un reto emocional muy, muy fuerte, porque tenía 35 años, 36 años y estaba en la cama de nuevo, sin poder moverme, sin poder caminar, con un agotamiento extremo, con dolor muscular en todo el cuerpo. Y ahí ya empezó a estar la emocionalidad mucho más afectada. Llegó la depresión, llegó la ansiedad,
medicamentos y otra vez como que mi vida de nuevo en médicos, de todo el día en terapias, todo el día solamente en actividad sanitaria y evidentemente esto te afecta y te desvía un poco, pero acá en estos desvíos lo voy a conectar con la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué bendiciones hay detrás de todo esto? Y si bien es difícil verlas cuando tú estás en el fuego, ya cuando te alejas un poco, eres capaz de ver que hay muchas bendiciones detrás. Mi vida cambió totalmente desde el evento. O sea, yo te puedo decir, Andrés, antes del evento era uno y Andrés después del evento era otro. Me he vuelto mucho más tranquilo, más confiado, más esperanzado. Eh, y ocurrió algo pues increíble y es que lo más difícil del evento, aparte de la marcha, la voz, la difusión, era cómo comunicarme. Me costaba muchísimo comunicarme porque no armaba bien las frases en mi cabeza y cuando salían de la boca no se me entendían por la distancia. Así que era un reto muy, muy enorme. Pero mira que el haber superado todo esto, la vida me fue llevando a otros terrenos, ya no en la academia, sino en la consultoría en comunicación, porque me volví consultor, la vida me fue llevando a esto, entrenador en habilidades de comunicación, y al principio era cómo yo voy a ser un entrenador si tengo peores habilidades que muchas personas que son clientes que hablan mejor que yo. Pero finalmente ese es el tema de la bendición. Y es que cuando se ha atravesado por allí, por la dificultad, por la angustia, por la incapacidad, por la desesperanza, por los problemas cognitivos, por los problemas de articulación, cuando ya estoy al frente de alguien, para mí es muy sencillo identificar qué tiene la persona y cómo puedo ayudar. Así que mi vida se ha volcado a eso, es a cómo promuevo y ayudo a otros a través de mi historia y de mis talentos, talentos que me fueron dados y que he tenido la oportunidad de desarrollarlos más, cómo puedo jalonar a otros a que lleguen a niveles mucho más altos de ejecución y que puedan tener vidas más provechosas a nivel profesional, a nivel personal, con sus familias y siento que ahí está lo que hago. Esa es la gran bendición de mi vida ahora. Y es que soy un instrumento para otras personas y con eso vivo muy feliz. ¿Cómo veo la vida ahora? La vida, te, debo decirte algo, Andrés, y es que los seres humanos no tenemos aprendizajes tan automáticos. Es decir, no es que tenía una vida X me pasa algo como lo que me ocurrió, algo que te bifurca el camino y ya tú cambiaste y eres alguien distinto. La verdad es que no ocurre de esa forma. Es un trasegar y un caer y un levantarte y estar en la noche oscura, salir de ella, y llegar a otra. Pero en ese proceso es que hay transformación. Y eso es lo que ha pasado conmigo. Entonces, por un lado, puede uno pensar, bueno, que hay este humor negro, pero la verdad es que la vida te va preparando para lo que tienes que vivir. Esa es mi perspectiva de vida, ¿sí? Eh, Hay gente que no, que puede que no la comparta, pero lo que yo me he dado cuenta con mi propia vida es que yo me fui preparando para vivir esto y que necesitaba vivir este evento. Y esto puede ser muy contradictorio y puede ser muy complejo de entender porque un evento de estos, pues literalmente te destroza la vida y te la cambia. Pero lo siento de esa manera porque había un antiguo Andrés que estaba muy enfocado en todo lo que tú acabas de decir, Andrés, en el tener, en el hacer. Creo que nos tocó vivir
a esta generación, en la generación del logro, ¿no? De que tienes que matarte por hacer muchas cosas y que tienes que lograr muchas cosas y que tienes que hacerte un nombre y un poco de pendejadas que no son pendejadas cuando uno está metido allí. Esa es la vida, eso es lo que tú buscas, es lo que yo buscaba. Pero a partir de esto, evidentemente no es lo principal. El evento me llegó para despertar, para que yo despertara a eso precisamente, y es entender que más allá del hacer, más allá del tener, eh, hay alguien detrás de todo eso, que es el ser mismo, que está conectado con algo más grande y que no son diferentes ese algo más grande a lo que tú eres, sino que hay una unicidad, hay una unidad y que tú finalmente, si estás ligado, conectado a esta fuente, pues todo lo tienes, todo te llega. Antes del evento trabajaba un montón, pero el dinero como que llegaba, pero no tanto. Era una cosa increíble. Trabajaba un montón, hacía mil vainas, tenía un negocio, tenía la vida académica, hacía cuantas vainas quería, necesitaba, quería ser el número uno en todo, y el tema económico no fluía tanto. Imagínate que cuando tengo el evento, pues son por lo menos 8 meses en que estoy muy, muy mal. Y te puedo decir que desde que estoy en el evento, jamás he tenido dificultades académicas, económicas, ni siquiera porque no puedo trabajar. No puedo trabajar igual que antes. O sea, yo ya pensar en un trabajo de medio tiempo o de tiempo completo, imposible. O sea, eso es incompatible conmigo, porque llega la fatiga, porque llega el dolor, porque tengo días muy difíciles, en los cuales me es difícil levantarme o difícil concentrarme. Así que mi trabajo tiene que ser tal cual como se me está apareciendo en este momento. Y es en el momento en que tengo que estar en algún lado, se dan las cosas y aparecen las personas y aparecen las opciones y finalmente termino allí. Pero ahí está el punto y es que cuando tú logras soltar esa dependencia al hacer, al lograr, el flujo empieza a aparecer, empieza a fluir todo, eh, pero no es tan fácil entender eso. En esta corta pausa quiero invitarte a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable. Sí, el mismo nombre de este podcast. En este libro, además de invitarte, es un reto a que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentras hoy, con lo bueno y lo malo. Y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Después de esta breve pausa, vamos con la segunda entrevista, el segundo resumen de la entrevista con Ketly Bautista, que nos cuenta acerca de su historia, de ese proceso que todos hemos vivido o que muchos van a empezar a vivir, de salir de la universidad, ir por lo que es su pasión de vida, y nos habla acerca del merecimiento, de cómo realmente creérsela y que es posible lograr todos nuestros sueños. Tengo 22 años, soy la tercera de una familia numerosa de 5 hermanos y bueno, soy de Bogotá, Colombia. En este momento, como lo dijiste, estudio narrativas digitales, ya en octavo semestre, bueno, en noveno semestre, y estoy haciendo las prácticas en este momento en 070 como periodista y reportera. Entonces, sí, contar historias es lo que a mí me apasiona y narrativas es la carrera que sé que debía estudiar y ya terminándola, pues puedo decir que tomé una buena decisión. Les cuento también que me encanta enfocar la carrera en la educación, es algo que siempre, desde mucho antes de iniciar carrera, incluso cuando no sabía que quería estudiar narrativas digitales, mi enfoque siempre era en el sector educativo, también porque yo vengo de un colegio público de Bogotá y
veía cosas que sucedían. Entonces, pues ahí estaba la chispita siempre sonando detrás de qué se puede hacer para mejorar. Pues hay cosas muy buenas, pero hay cosas que me afectan directamente, afectan a mis compañeros y desde ahí empezó a sonar el tema de la educación. Y después, mucho más adelante, cuando uno ya está como saliendo del colegio y pensando en qué estudiar, salió, la carrera salió justo el año en que me gradué del colegio. Yo iba enfocadísima a estudiar otra cosa que no era narrativa, sino medicina o derecho y después miraría cómo lo iba a enfocar en educación. Pero ese mismo año salió la carrera de narrativas aquí en la Universidad de los Andes y después terminé buscando oportunidades porque a veces sí siento que la vida es un poco loca y por más que uno tenga un plan, que es importante tenerlo, pasa que la vida te dice, quizás no es por aquí y te pone algunas trabas en el camino, pero ya más adelante te va mostrando cuál era el camino que te tenía y me pasó con la carrera. Entonces sucedió que ese año no salió nada para medicina, no salió nada para derecho, me quedé como en un año de hiatus, apareció una beca que me daba la oportunidad de estudiar justo eso, apareció la carrera y todo se empezó a dar en ese año, eso fue en 2019, a finales del 2019. Y ya en 2020 inicié la carrera con narrativas, becada, beca Nicanor Restrepo Santa María, y al sol de hoy, pues soy muy feliz. Tomé una decisión o sea, en el momento en que hablo de la carrera, sigo sintiendo la emoción cuando vi el video introductorio en la página que decía, esta es una carrera para aprender a contar historias en todos los formatos posibles. Tiene una base muy fuerte en periodismo, pero también explora todas las ramas del arte para contar historias, ¿no? El storytelling aquí es fundamental. Y además el periodismo le pone una parte investigativa que a mí me encanta porque un hobby mío era hacerme de FBI y buscar cosas hasta el cansancio y obsesionarme con un tema. Que de verdad cuando uno menciona artes y en el momento en el que yo estaba decidiendo carrera artes, eso no era algo que me fuera a dar plata para vivir o una oportunidad que me dijera funciona, no. Y justo esta carrera me mostró que sí, y que todo lo que a mí me gustaba y los hobbies que yo tenía, que era escuchar música, componer, hacer manualidades, escribir poemas, todo se encontraba en esa carrera. La verdad, como tú lo dijiste en algún momento, y después hablaremos de cuando nos conocimos, yo no me lo creía en el momento que pasó cuando estaba en primer semestre. Yo decía, de verdad está pasando, estoy becada y además estoy estudiando algo que jamás pensé que se podía estudiar. Y sí pasó. Y ya más adelante empezaron a llegar muchas cosas, empecé a adquirir muchísimo experiencia laboral porque empezaron a salir trabajos que ahora pues el freelancing está golpeando mucho y todo empezó a llegar, llegó un intercambio, llegaron las prácticas donde yo quería, llegó una mentoría con Andrés y siempre para mí era un lugar de paz y un lugar en el que yo encontraba quién era yo, ¿no? Y siempre como que he buscado la forma de cómo contar esto, ¿no? Cómo le cuento a una amiga esto, cómo le cuento a mi mamá, por ejemplo, lo que pasó en el colegio, cómo puedo guardar una memoria, que también contar historias es crear memorias. Y pues más adelante cuando unes todo lo que papá hacía, porque papá además de escuchar música y escribir, él hacía regrabaciones, él jugaba mucho con aparatos que grababan, que siempre que hablo con mis amigas artistas, ellas me dicen, es que ser artista es palpar y poner el sello de lo que es un ser humano en el mundo, ¿no? Y dejarlo por escrito, por pintura, en la canción, en lo que sea. Y siento que ahí está la rama artística de narrativas. Entonces, más adelante, cuando, bueno, gano la beca, ingreso a la carrera y empiezo a ver que cada uno de los lenguajes, porque es importante hacer el inciso acá, narrativas, además de ser una carrera que se basa en el periodismo, el arte y la comunicación, pues se basa en 5 lenguajes que son el escritural, el sonoro, el transmedia, el audiovisual y el corporal. Y todos esos lenguajes pues forman parte de la expresión humana, de cómo el humano todo el tiempo a lo largo de su existencia ha empezado a contar, ¿no? Unos lenguajes aparecen mucho antes que otros, pero por ejemplo el transmedia, que sería el más reciente, es uno que reúne todos los lenguajes, pero además crea nuevos mundos, con lo que yo quería hacer de impacto social, porque la beca la dan a estudiantes que quieran tener un impacto social, pues
pasó que yo decía, ok, yo quiero que todas estas herramientas de narrativas y todo lo que es contar termine apoyando los procesos educativos, que quiero decir que yo escuchaba en la clase cuando yo estaba en 10º, que el profesor me estaba contando, me estaba echando una carreta buenísima de el mundo y la economía y que luego la relacionaba con el mismo. A mí me parecía increíble, que más adelante supe que él manejaba muy buen storytelling. Cómo conectar eso, por ejemplo, con medios audiovisuales, con la animación, con un videojuego, que era algo que pues la carrera prometía antes de que yo la estudiara. Y a mí me parece que en los espacios educativos esto es muy enriquecedor porque son otras formas de aprender, ¿no? Algo que yo criticaba mucho era que la forma tradicional de la educación, 40 estudiantes en un salón, hablando desde mi experiencia, con un profesor que les estaba dando cierto currículo temático, pues muchas veces no llenaba las necesidades de cada uno de los estudiantes porque pues, o faltaba dinamismo o faltaban otras formas de explorar los contenidos o simplemente la forma en la que los estudiantes, la brecha generacional diría yo, que hay entre contar algo teórico como si fuera una clase magistral a una clase práctica, por ejemplo, podía tener muchas diferencias y beneficios para la clase. Y con eso me lancé a la convocatoria y con eso terminé estudiando narrativas. Y es a lo que le apuesto hoy en día. Si vemos, por ejemplo, Twitter, que es como el medio de comunicación entre políticos del país, que me parece también muy gracioso, cómo se pullan entre ellos por tweets. Tenemos que hay fake news, evidentemente, hay mucha puya de un lado al otro y también hay mucha creación de politización a través de las fake news, las inteligencias artificiales y cómo eso empieza a cambiar la narrativa de un país, de un continente. Y vas a ver que el universo va a mostrarte otros caminos. Sí, yo también pues creo mucho en esas cosas, amo el esoterismo, pero volviendo a la pregunta es sí siento que a veces uno se siente muy abatido. Hay momentos en los que de verdad la ansiedad me puede y con toda y pienso en un futuro en el que todavía no está escrito. Y las cosas se empiezan a dar, ¿no? Y no tenía en mi mente, por ejemplo, cuando estaba yo en 6º semestre, que iba a poder hacer mentoría con Andrés, por ejemplo. Y que todo se empezó a dar, justo estaban lanzando la convocatoria, yo en ese momento tenía tantas ramas de donde agarrar mi carrera y hacer mi perfil profesional que no sabía por dónde ir. Y entonces con Andrés empezamos a mirar caminos, a mirar qué fortalezas tenía como narradora, qué lenguajes quería tener en enfoque, qué cosas, ¿no? Y esas ayudas, creo que la red de apoyo es muy importante y lo hace también a uno muy imparable, ¿no? Si uno no se siente apoyado tampoco por su comunidad o eso, siento que la cosa se ve más gris. Sin embargo, también siento que todo se va solucionando. El tiempo sí sana muchas cosas y ayuda. Entonces pasó que tenía la mentoría con Andrés y tenía varios caminos para irme, ¿no? Un camino más de en lo pedagógico, irme a estudiar más sobre escuela nueva o irme a una revista que admiro mucho, que era la revista Cambio, o irme a 070, que fue un sueño que yo siempre tuve desde 5º semestre, que conocí a una profesora, que todo va apareciendo, ¿no? Apareció una profesora que me enamoró del periodismo, que en ese momento yo decía, no sé si el periodismo sea lo mío, si más bien me voy por la creación de contenido, y llegó esta profesora en una clase que se llamaba Sala de Reacción, y me mostró que el periodismo es algo increíble, que buscar tener una historia que contar e investigártela es algo demasiado genial pues para mí. Y así empezaron a aparecer las cosas y después apareció un intercambio que tampoco esperaba, pero que en mi sueño y proyecto de vida la cosa era viajar, ¿no? Yo quiero viajar y conocer el mundo y eso llegó. Y llegó también porque hay un esfuerzo detrás, ¿no? Y todas estas personas que me han sostenido de alguna forma, que me sostuvieron, me ayudaron también a ir sembrando lo que después uno recoge. Este intercambio fue algo que recogí de una siembra que empezó hace mucho tiempo. Y después de tener esta oportunidad y luego ver que uno de los caminos que enfocamos con Andrés, que era terminar siendo periodista o en Cambio o en 070 sucedió, ahora estoy en 070, esa planeación también, Andrés en este caso hace parte de mi red de apoyo, fue fundamental y ahorita estoy muy enfocada, ¿no? Hay obviamente cosas alrededor que siguen construyéndose y desarrollándose, hay dificultades que yo veo que en la vida pues,
a veces golpean y también es muy contextual y no quisiera tampoco como poner aquí una narrativa y un discurso de optimismo 100%, porque hay que entender también los lugares de enunciación, los contextos en los que se habla y tengo que ser muy consciente de que también estoy en un contexto privilegiado para hablar de esto, pero diría que me hace muy imparable mi red de apoyo y también me hace imparable que creo que ha puesto el 100% de mí en una causa. Y si esa causa para mí tiene sentido, pues voy a apostar todo, toda Ketly completa se va para esa causa. Y en la mayoría de casos ha salido muy bien, ¿no? A veces no sale lo que yo espero y lo que yo planeé, pero sale algo incluso mucho mejor. Lo de la beca fue algo que salió muy bien. Esta carrera salió muy bien. El intercambio, estar haciendo las prácticas en 070, lo que me viene para el futuro, que ya es abrazar la vida adulta, que me da miedo, pero hay que abrazarla. Tiene y todo va llegando y pasando el tiempo. Creo que el tiempo y la red de apoyo están ahí todo el tiempo constante. Te agradezco por ver este resumen de entrevistas y te invito a que sigas conectado a Yo Soy Imparable en mis redes sociales, Andrés J. Gómez en la mayoría, en TikTok yo soy Andrés J. Gómez, también en www.andresjgomez.com y en tus directorios de podcast favoritos, así como en YouTube, nos encuentras como Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Nos vemos pronto. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas, nuevamente te invito a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable, ingresando a www.yosoyimparable.com. Por un momento piensa, ¿cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir? ¿Por qué? Hay 10.000 excusas para aplazar tus sueños y metas, pero te aseguro que hay 10.001 razones para no hacerlo. Sé que eres imparable y por eso te invito a conocer mi nuevo libro, ya que todos los días digas y vivas, yo soy imparable. Por favor, no esperes más. Ingresa ya a www.yosoyimparable.com. Lo repito, www.yosoyimparable.com. Y en las notas del episodio encontrarás más información. Gracias por escuchar este episodio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Te invito a que me sigas en redes sociales, en la que además encontrarás imágenes y videos con frases relacionadas a este episodio. En Instagram, LinkedIn, Facebook, Threads y X, antes Twitter, me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez y en TikTok como Yo Soy Andrés J. Gómez. Si todavía no lo has realizado, por favor suscríbete a este podcast en tu directorio o plataforma favorita. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgomez.com.